Desde el CECAF, Misioneros del Espíritu Santo, Centro Católico de Formación, los invitamos a conocer a Concepción Cabrera de Armida, esposa, madre, mística y apóstol, una semblanza de su vida. Una vida sorprendente. Estudiar la vida de Concepción Cabrera de Armida es una tarea hasta cierto punto difícil, dado que se le puede conocer desde muchos ángulos y su propia experiencia personal nos habla de la complejidad de una persona que realiza en plenitud todas las vocaciones a las que ha sido llamada: a la vida, a la fe, a la experiencia familiar, al apostolado, a la empresa. Conchita realiza cada una de estas facetas de manera admirable y, como veremos, cada uno de estos aspectos se desdobla y profundiza en múltiples implicaciones y responsabilidades. Es muy ambicioso pensar que en una conferencia, en unas cuantas charlitas, podemos abarcar todo esto que nos ocupa, pero no vamos a renunciar a presentar al menos una síntesis de cada aspecto que Conchita vivió y que nos hacen, al conocerla un poco más, amarla y tratar de imitar lo que ella nos quiere decir con su vida, que se vuelve como una palabra clara pronunciada por Dios para nosotros. Lo primero que vamos a comenzar conociendo es su familia. Desde el punto de vista sociológico, Concepción perteneció a una clase social privilegiada, al grupo de unas cuantas familias, las más ricas de su estado natal, San Luis Potosí. Sus padres, Octaviano y Clara, fueron responsables en la educación de sus 12 hijos y no dejaron que su situación privilegiada fuera un pretexto para maleducar a los hijos o para desentenderse de su educación. En medio de los continuos viajes que hacían hacia las haciendas de su propiedad, estaban atentos al desarrollo emocional, físico y espiritual de sus hijos. Veamos qué es lo que Conchita opinaba de sus padres. Mis padres, don Octaviano de Cabrera y Lacabex y doña Clara Arias y Rivera, fueron excelentes cristianos. En las haciendas siempre rezaba mi padre el rosario con la familia Los Peones y gente del campo en la capilla. Cuando por alguna ocupación urgente no lo hacía, quería que yo lo supliera. A veces llegaba antes de concluir y a la salida me regañaba de mi poca devoción. Decía que mis Padres Nuestros y Aves Marías andarían paseándose en el purgatorio y nadie los quería, de mal rezados. Era mi padre muy caritativo con los pobres. No podía ver una necesidad sin aliviarla. Era de carácter alegre y franco. Le ayudé a bien morir y nos dio ejemplo de entereza. Él arregló el altar para su viático. Nos pidió perdón a cada uno de sus hijos de todo lo que nos hubiera dado mal ejemplo o designificado, agregando un abrazo, un beso y un consejo. No le temía a la muerte, que se lo llevó de una bronquitis efisematosa a los 62 años. Encargó por obediencia en su testamento que lo enterraran sin ponerle nunca lápida ni de piedra ni sin su nombre, solo una cruz. Así se ejecutó con la pena de todos. Octaviano era apasionado de la naturaleza, de la vida social y de su familia. Hacía largas cabalgatas por sus haciendas y llevaba siempre a sus hijos. Le complacía, sobre todo,
que su hija Concha fuera tan buena amazona y la siguiera a todos lados. No le daba miedo cruzar arroyos y brincar cercas o subir escarpadas cuestas, por eso la prefería como compañera de andanzas. Junto a sus hermanos Rafael y Francisco de Paula, fundaron la Sociedad Potosina La Lonja, exclusivo lugar de reuniones de la clase alta de San Luis Potosí. Fue varias veces su presidente. Por su parte, Clara Rivera era una mujer del todo singular, pues era una riquísima heredera que concentró enorme cantidad de bienes en su haber. Tuvo solo 2 hermanos, Rafael y Luis Gonzaga. Este último entró joven al seminario, se ordenó, fue canónigo de la Catedral de San Luis Potosí y vivió con los Cabrera Arias. El padre Luis tuvo mucho que ver en la formación religiosa de Conchita. En cuanto a Clara, Conchita nos la describe de la siguiente manera. Mi madre era una santa. Quedó huérfana de 2 años y sufrió mucho. De 17 años se casó y fuimos 12 hermanos, 8 varones y 4 mujeres. Yo fui la número 7, entre 2 hombres, Juan y Primitivo, el jesuita. Mi madre infundió en mi alma el amor a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. No me consintió amigas, me quería con predilección y sufrió mucho cuando me casé. Sin embargo, me decía que mi marido era excepcional, que no eran así todos. Siempre lloró mis penas y se gozó en mis alegrías. Tuvo muchas penas y era muy amante de la pobreza. Tenía muchas virtudes ocultas y martirios ignorados. Le dio un ataque y perdió 12 horas el conocimiento. A fuerza de oraciones, Dios se lo volvió el tiempo preciso para confesarse, repitiéndole el ataque de que murió. La ayudé y la puse en su caja. Y aún más, este texto es muy revelador. Mi madre tuvo mucho cuidado en la formación de mi corazón, en corregirme, en humillarme, en hacerme amar la pobreza y en evitarme toda clase de amistades. Yo crecí entre mis hermanos, pero a pesar de 1000 planes de Satanás, como diré después, con la inocencia más admirable. Clara Arias hizo con sus hijos el oficio de una verdadera madre, que es formarles el corazón. Por ello, sabemos que Conchita recibió un influjo decisivo en la educación y el ejemplo que recibió de sus padres, pero especialmente de Clara, su madre. Ella los recuerda de la siguiente manera. Mi padre era un hombre al que le importaban mucho las relaciones sociales. Los Cabrera, como familia, habíamos tenido la práctica de invitar y ser invitados entre las familias más notables de San Luis. Mi madre, que venía de una acaudalada familia, no tenía esa costumbre. Ellos, los Arias, eran sumamente religiosos, austeros, caritativos. Creo que la vida social les salía sobrando. No era importante para ellos, pero como a mi padre sí le gustaba, entonces mamá debía ir a fiestas y bailes. Papá le compraba muchas alhajas y le decía que encargara vestidos y sombreros. Otra mujer estaría feliz, pero ella debía vencerse para aceptar esas cosas que a papá le entusiasmaban. Entonces saliste a tu madre. Creo que eso te pasaba a ti, ¿no? A Pancho le gustaba la fiesta, el baile, el teatro, y a ti no. ¿No era una situación parecida? En cierto sentido sí, pero el contraste entre mis padres era más grande que el contraste entre Pancho y yo.
¿Por qué? ¿En qué lo notabas? Mi padre, cuando estaba en San Luis, no faltaba a fiesta alguna. Le parecía tan importante ese alterne social que se decidió, junto con su hermano y algunos otros cabezas de notables familias potosinas, a fundar el club social La Lonja. Lo que te quiero decir es que a mi padre le gustaba más, bastante más que a Francisco, mi marido, aquel roce social. En cuanto a mi madre, la pobre, yo la veía que hacía todo aquello por pura virtud, por amor a su marido. Su natural era casero, 100%. Amaba las plantas, las flores, los pájaros. Su entretenimiento era visitar a las familias de los peones de las haciendas y socorrerlos. Tejía para ellos, cosía para ellos. Era dichosa, dándose a los demás. La veía arreglarse con desgano y algunas veces, viéndose al espejo para peinarse o colocarse las joyas, la oí musitar aquel texto del Eclesiastés: vanidad de vanidades y todo es vanidad. De la experiencia con sus hermanos y con su entorno, Conchita cuenta lo siguiente. Crecí entre puros hermanos varones, pues Clara era 4 años menor y jugaba a sus juegos, circo, caballos, etc. Muy niña, de 6 años, me enseñaron a andar caballo y llegué a tener vanidad por saber manejar los de mi padre, que eran muy briosos y solo a mí me los prestaba. Hasta 12 leguas o más andábamos de hacienda a hacienda. A mi padre le gustaba llevarnos. A los 17 años me arrastró un caballo y no me mató por milagro. Me zafó un brazo y tenía sus pezuñas señaladas en mi cuerpo sin poder zafar el pie del estribo. Me creyeron muerta cuando brincó una valla de magueyes y me botó por fin. A los 8 días, ya aliviada, quiso mi padre que volviera a montar para que perdiera al miedo y así lo hice. Quiero mucho a los caballos. Esta fue su escuela de la vida en donde aprendió a relacionarse, a jugar, a perder el miedo, a hacerse responsable, en definitiva, a hacerse una persona en relación con la naturaleza y con los demás. En la vida de Conchita encontraremos mucho equilibrio, mucho sentido común y mucho tener los pies en la tierra. Era una persona consciente de su ser y del ser de los demás, y poco a poco del ser divino que fue quien centró su vida.